Buenos días. Esta es la sección que más me gusta, la cultura, el buen gusto. Yo podría pasármela años enteros hablándoles de este concepto. Nada es más importante para el espíritu del ser humano que las artes. Las artes es la expresión del espíritu. Hemos pasado por todos los imperios y estamos en el medioevo. Las artes significan tanto en la vida del hombre porque son sus sentimientos. Hemos pasado por el medioevo y llegamos al final para entrar en el Renacimiento. Han transcurrido ya 1500 años, lo que se llama antes de Cristo y después de Cristo. Y hemos visto cómo el cristianismo llegó a Roma. Recordemos que lo que hoy conocemos como la bota italiana eran estados y se conocía como estados a las ciudades, es decir, el campo no representaba un estado. Las ciudades sí eran estados cristianos. Tengamos muy en cuenta esto porque vamos a entender de dónde salió el nombre de católicos. Bien, estos estados cristianos divulgaron la fe de Cristo, claro, y se formó todo un concepto que es el cristianismo, que hoy todavía perdura en una forma clara. Así muchas personas por allí en el mundo se llaman ateos. El cristianismo es la continuidad del Dios judío y eso lo hemos representado en la Biblia. Ojo que los conceptos religiosos judíos está en lo que se llama la Torá. No sé por qué a algunos por ahí les ha dado por llamar la Biblia a la Torá. No, la Torá es una cosa y la Biblia es otra. La Biblia es el concepto cristiano, el reconocimiento de Jesús Cristo como Hijo de Dios, aunque todos somos hijos de Dios. La Torá habla de que vendrá el Mesías, el Hijo de Dios, a salvar a la humanidad. La Biblia nos cuenta que Jesús Cristo, y quiere decir que Jesús fue crucificado, Jesús Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo radica en que ellos no aceptan que el Mesías ya haya llegado, lo siguen esperando, y nosotros vivimos el cristianismo, que es la venida del Hijo de Dios. No confundamos la Torá con el cristianismo, son dos cosas distintas. Bien, en las artes vimos cómo, bueno, antes tengo que explicarles que
existía un papa que era un funcionario del Imperio Romano y se encargaba precisamente del espíritu religioso del imperio. Cuando este emperador Constantino se va y forma por allá a Constantinopla, allá también hay un asesor espiritual. Y entonces el Papa de Roma le escribe a ese asesor espiritual y le dice que tiene que contribuir con los diezmos a Roma. Y recuerde usted que las discusiones bizantinas era que dónde quedaba el imperio. Y entonces este Papa le dice que es en Roma. Y él tiene que contribuir en Roma. Y esto hace la primera separación religiosa al formarse allí los ortodoxos, que es lo que se llama el Concilio de Nicea, que ya lo vamos a ver. Entonces, se forma en un principio la separación de las iglesias. Catolicismo en Roma, lo que hoy se llama el Vaticano. Y los ortodoxos siguen allí con el emperador, pero no contribuyen a Roma. Entonces la contribución, la recolección que ellos hacen, lo hacen para formar lo que se llama los ortodoxos, que no tienen un papa, tienen patriarcas. Hoy son muy importantes el patriarca griego y el patriarca en Moscú, porque la religiosidad en Rusia es ortodoxa. Y hay grandes diferencias entre los ortodoxos y los católicos, comenzando porque nosotros nos perdonamos Padre nuestro, Hijo y el Espíritu Santo. Hacia un lado, ellos lo hacen hacia el otro. Y esas pequeñas diferencias hacen que los ortodoxos sean una cosa y nosotros seamos otra. Allí está la iglesia de Santa Mónica, la mamá de Constantino. Bien, ahora vamos a hablar de la importancia enorme, sobre todo por las artes, de lo que es en Roma. Recuerden que Roma es la palabra amor al revés. Roma, amor al revés. Del Renacimiento. El Renacimiento surge a partir de 1500 y suceden hechos muy importantes como el descubrimiento de América, entre otras cosas, Cristóbal Colón, que también vamos a ver. Y había un papa que se llamaba Gregorio, el papa, un papa cristiano y ya católico, Papa Gregorio. Y considera que los instrumentos musicales son paganos. Los instrumentos los conocemos desde Egipto, Grecia, y muy importante en Grecia el ditiritambo, que es las fiestas de la cosecha. Y recordemos al dios Dionisio, que en Roma se va a llamar Baco, el dios del vino. Y entonces crea algo majestuoso, que son los cantos gregorianos. Vamos a ver hoy los cantos gregorianos. Buen día para todos.